Muchísimas gracias, buenas tardes y agradezco pues, la oportunidad de poder conversar con todos los colegas y trabajadores del sector salud. Este día vamos a hablar acerca de los trastornos del sueño. Vamos a tal vez no detenernos a hablar de lo que es la fisiología del sueño, que es un aspecto muy importante, pero vamos a hablar más que todo sobre la clasificación de los trastornos del sueño y principalmente sobre uno de los trastornos del sueño más prevalentes, más frecuentes, más importantes, que es síntoma de muchas enfermedades y a la vez es un trastorno per se, como el insomnio. Hablando del sueño, podemos decir que el dormir, el sueño es una necesidad fisiológica, es algo con lo que no podemos vivir. Con lo que no podemos vivir si no lo tenemos. Es tan importante como respirar, tomar agua, comer. Entonces, decimos nosotros que el sueño es una necesidad biológica, pero dormir, como duermo yo, es un hábito y como tal ese hábito se aprende. Aunque valdría la pena destacar que nosotros los humanos tenemos un sueño natural nocturno. ¿Qué es el sueño? El sueño es la disminución natural, periódica e irreversible de la percepción del medio externo, con la conservación de las funciones autónomas y cierto grado de reactividad al medio. Es decir, perdemos cierto grado de conciencia, no estamos en contacto con el externo, pero esta pérdida, es reversible y vamos a reaccionar al medio de acuerdo al nivel de sueño que tengamos en ese momento y el estímulo al que nosotros estemos dando. Entonces, el ciclo es sueño, vigilia, pero entre el sueño y la vigilia tenemos la somnolencia, que es así simple, un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. El sueño es uno de los ritmos básicos del ciclo de 24 horas de nuestro organismo, que es el ciclo circadiano, que puede observarse en todas las especies de mamíferos, aves y reptiles. Digamos, está presente en todos los ritmos de vida. Algunas especies van a tener un sueño nocturno como nosotros, otras especies van a tener un sueño diurno, unos de más horas, otros de menos horas. Ahora, la vigilia es cuando nosotros estamos despiertos. Es cuando el individuo intercambia información con el entorno. Es decir, que yo estoy consciente de eso. Entonces vamos a tener en ese ciclo circadiano que dura 24 horas, quizás un poquito más, los dos puntos principales que son el sueño y la vigilia. Ahora, no vamos a tocar un punto importantísimo, decíamos, como es la neuroanatomía, la neurofisiología, la estructura del sueño. Sin embargo, tal vez habría que mencionar antes de entrar a lo que es la definición de los trastornos del sueño, que el sueño inicia o da inicio, el ciclo del sueño, cuando nosotros decidimos dormir. Cuando nosotros decidimos que ya es la hora, que estamos con sueño y todo, nos vamos a la cama. Desde el momento en que yo decido dormirme hasta que me duermo, se llama periodo de inducción o fase 0. Y luego vienen otra fase, que es bien simple, fase 1, 2 y 3, que son niveles diferentes de profundidad en el dormir. Digamos, en la fase 1 el sueño es un sueño superficial y en la fase 3 es lo que llamamos un sueño profundo. Entonces, muchas veces nosotros dormimos, pero nuestro sueño es muy superficial, despertamos con frecuencia, entonces no hemos obtenido un descanso totalmente placentero. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los trastornos primarios del sueño. ¿Primarios en qué sentido? Que no son debidos a otras consecuencias, a otras situaciones. Entonces, los trastornos primarios del sueño van a ser consecuencias de alteraciones
propias de nosotros en nuestros mecanismos de sueño vigilia, que a menudo se van a ver agravadas estas circunstancias por factores de condicionamiento o por factores ambientales. Entonces, los trastornos del sueño los vamos a subdividir en dos grupos. Uno son las disomnias y otros son las parasomnias. Las disomnias van a ser principalmente presentados por lo que es el insomnio o la hipersomnia como principal síntoma. El insomnio en sí puede ser un síntoma de una patología, ya sea médica, psiquiátrica, del entorno de la persona, o el insomnio puede ser en sí, digamos, la característica patológica que nosotros estamos viendo. Las disomnias van a estar caracterizadas por trastornos de la cantidad, la calidad o la temporalidad del sueño. Es decir, una persona que no obtenga una cantidad de sueño que le resulte satisfactorio va a tener insomnio. Una persona que no obtenga el sueño en la calidad que espera va a tener insomnio. La temporalidad se refiere más que todo, digamos, al momento en que la persona tiene que dormir. Digamos que muchas veces nosotros vamos a tener que inversiones en el ciclo del sueño, en el sentido de que una persona, y lo vemos con alguna frecuencia, principalmente en adultos mayores, personas que duermen en el día y por la noche no pueden dormir. Entonces, las disomnias van a ser: 1, el insomnio primario; 2, hipersomnia primaria; 3, narcolepsia; 4, trastornos del sueño relacionados con problemas respiratorios; 5, trastornos del ritmo circadiano, es lo que les decía, el tiempo en el cual nosotros tenemos que dormir, y otros que son conocidas como disomnias no especificadas. Quisiera aclarar que existen quizás 3 grandes clasificaciones que son muy similares. La primera es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que está incluida en la clasificación internacional de la enfermedad, que está por aprobarse o ya está en fase de aprobación en la, digamos, la 11ª edición. La otra clasificación es del Manual de Estadística y Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM, actualmente en la versión 5ª, y la otra clasificación es de la Asociación Internacional de Medicina del Sueño. Pero, digamos, nosotros hemos tomado, para efectos prácticos, tomar la clasificación del ICD-10. Entonces, decimos, unas son las disomnias, ya dijimos, principalmente el insomnio y la hipersomnia. Y luego vamos a tener las parasomnias, que son alteraciones, comportamientos o hechos fisiológicos anormales que ocurren durante el sueño. Y así son conocidos: alteraciones que ocurren durante el sueño, en sus fases específicas del sueño o en transición del sueño vigilia. Es decir, la transición es mientras yo estoy por despertar o me estoy despertando, o al periodo en que yo me estoy quedando dormido. Estos trastornos, las parasomnias, los fenómenos anormales que ocurren durante el sueño, se van a iniciar habitualmente en la infancia. Las principales parasomnias que vamos a conocer son trastornos en el despertar, que vamos a tener uno que son los terrores nocturnos, que lo vemos principalmente en los niños. Otra alteración es el sonambulismo, que son personas que se levantan, caminan dormidos. Otra de las parasomnias son trastornos de la transición sueño-vigilia o vigilia-sueño. Por ejemplo, los movimientos rítmicos durante el sueño, que algunos llaman, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas. Otra de las alteraciones es la somniloquia, que es hablar dormido. Y decir, mucha gente tiene esta característica que habla dormido. Luego tenemos las parasomnias asociadas al sueño REM, o sea, al sueño profundo, que son las pesadillas, y otro tipo de alteraciones como el bruxismo, que es apretar
las mandíbulas, esa rosadura de las arcadas dentarias que los odontólogos ponen una guarda plástica. Y la otra es la enuresis. Ahí dice enuresis nocturna, pero realmente es redundante porque enuresis es la pérdida del control de la micción durante la noche. Entonces, enuresis. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, digamos, para considerar datos como la edad, el sexo o género y la clase social del sujeto, vamos a decir que en diferentes poblaciones la prevalencia de los trastornos del sueño, es decir, el porcentaje de población que tiene trastornos del sueño en un momento determinado ha sido considerada entre el 10 y el 30%. Es decir, pudiéramos hablar de que 30 de cada 100 personas tienen algún tipo de trastorno del sueño. El insomnio es más frecuente entre la población infantil y puede afectar a más del 30%. Recordemos que el ciclo del sueño o el sueño normal, digamos, entre comillas, no aparece desde el nacimiento. Digamos, a medida que el aparato neurológico de los niños va madurando, se va estableciendo, digamos, lo que es el dormir. Los niños recién nacidos sabemos que duermen 2 horas, despiertan, duermen 2 horas, despiertan. Y digamos, el sueño se va estableciendo, digamos, pudiera tardar hasta 3 años, hasta que un niño duerma como nosotros consideramos que debe dormir. Otro de los problemas que son asociados a la respiración, la apnea del sueño, presente en niños de 4 a 5 años, un 2%. La enuresis, aunque es un problema fisiológico, pero también se relaciona mucho con el sueño. En el 10% de la población infantil tenemos también el bruxismo. Y sonambulismo vamos a tener hasta en el 19% de la población mundial. O sea, es una cantidad bastante elevada y tiene a ocurrir más en hombres que en mujeres. Lo que es el sonambulismo, y la hipersomnolencia diurna, aproximadamente el 4% de la población. Vale. Cuando uno entrevista a una persona con relación al sueño, porque, digamos, los médicos hacemos una historia clínica, hay historia clínica médica, hay historia clínica psiquiátrica, hay historia clínica de dependencia, pediátrica. Entonces, cada especialidad enfatiza sobre ciertos aspectos, pero los especialistas en medicina del sueño consideran que dentro de lo que es la historia del sueño, tenemos que preguntarle al paciente, por ejemplo, ¿cuándo duerme? ¿Cuándo duerme? Es decir, en el periodo de 24 horas, ¿en qué momento duerme? La mayor parte de la gente esperaríamos que durmiéramos de noche, pero alguien puede decir de repente, mire, que yo paso toda la mañana dormido o toda la tarde dormido y una noche no puedo dormir. También vamos a decir cómo duerme. Es decir, que aquí vamos a tomar en cuenta ciertos factores como la edad, porque no vamos a tener el mismo periodo de sueño, ni profundidad de sueño, ni calidad de sueño en un niño, en un adolescente, en una persona adulta media o en una persona adulta mayor. Por ejemplo, los adultos mayores duermen menos tiempo y se duermen más temprano. Por ende, pues van a despertar mucho más temprano. Digamos, se duermen temprano en la noche y despiertan temprano en la madrugada y tienden a dormir menos. Entonces, es un aspecto fisiológico que yo debo de conocer para no tratar de forzar la fisiología de forma artificial. ¿Cuáles son los patrones del sueño de la persona? Es decir, a qué horas, como le dijera, si consideran que tiene un sueño profundo o un sueño muy superficial, también el estado fisiológico de salud de la persona y la necesidad de dormir que la persona tiene. Otra cosa que nosotros tenemos que preguntar, ¿qué hace para dormir? Es decir, que son, digamos, aquellas conductas que uno hace al momento de decidir que me voy a dormir y que al hacerlo de alguna forma generan sueño, ¿verdad? Que son
Por ejemplo, ponerme la ropa de dormir, guardar mis cosas, arreglar mi cama, etc. Es decir, dentro de ello vamos a tener conductas que facilitan el sueño y vamos a tener conductas que van a inhibir el sueño, que van a evitar que yo pueda dormir. Y también debo saber la persona dónde duerme, cuáles son los factores extrínsecos de su momento de dormir. Por ejemplo, en la habitación, si es una habitación donde la persona está sola o hay más personas, lo interrumpen o puede aislarse completamente a la hora de dormir. Es una habitación, bueno, valga esto, con una temperatura adecuada, porque ahorita una temperatura adecuada acá es difícil. También la luz inhibe el dormir. El momento sin luz, digamos, el momento de oscuridad es generadora o iniciadora del proceso de dormir. Y aunque haya gente que diga, mira, yo duermo con la luz encendida, hay alguna gente que sí puede decir, pero habitualmente la luz va a inhibir el sueño. Y otro aspecto que puede inhibir el sueño es el ruido. Entonces, nosotros vamos a investigar el momento en que la persona duerme, las conductas de la persona para poder dormir, cómo está su organismo, cómo está su estado de salud en ese momento, y también vamos a hablar del ambiente, es decir, su entorno al momento ya de dormir. Perdón que está un poco cargada la diapositiva esta, pero el insomnio lo vamos a definir como la dificultad para conciliar o mantener el sueño, que va a provocar malestar y que no es explicado por otra enfermedad durante un periodo de al menos un mes. Es decir, el insomnio puede ser que yo tenga dificultades para quedarme dormido, entonces es un insomnio de conciliación, o puede ser un insomnio en el cual yo me duermo pero me estoy despertando cada rato. Entonces, un sueño irregular interrumpido, o pudiera ser, como por ejemplo en el caso de los pacientes con depresión, que el paciente se duerme pero despierta en la madrugada, que es lo que llaman el insomnio tardío. ¿Verdad? Y el insomnio temprano es el insomnio que a mí me cuesta dormir. Se supone que desde el momento en que yo decido dormirme, que yo me voy a acostar y me duermo, no debería de pasar más de media hora. Si pasa más de media hora, ya tengo dificultades para conciliar el sueño. Ahora, el insomnio es el más frecuente de todos los trastornos del sueño y hay una mayor prevalencia entre mujeres que hombres y va aumentando, digamos, la cifra estadística con la edad. Hablábamos hace un rato que fisiológicamente las personas adultas mayores tienden a dormir menos, entonces esto explicaría esta situación. Es más común el insomnio en personas con algún tipo o antecedente de problemas psiquiátricos, y de hecho el insomnio puede ser una de las primeras manifestaciones de una enfermedad psiquiátrica, como decir la depresión, ansiedad, trastornos bipolares, etc. Y de hecho el sueño también es un indicador bien importante en cualquier patología. Una persona como decíamos, su primera manifestación puede ser el insomnio y a la vez puede ser el generador de una descompensación. Es decir, una persona que ya tiene digamos, una alteración psiquiátrica, está compensada, está tranquilo y de repente empieza a no dormir, el no dormir lo puede compensar y a la vez puede ser manifestación de una descompensación. Ahora, fíjense que esta parte es bien importante porque yo no dormí 2, 3 noches, no voy a decir que tengo insomnio, estamos hablando de un periodo de 3 a 4 semanas. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, hasta en un 60% de los casos, los problemas del sueño de inicio agudo van a convertirse en insomnio crónico. Es decir, porque por alguna razón no tomamos las providencias del caso para poderlo resolver. Ahora,
Una de las manifestaciones que voy a tener al día siguiente, que no he dormido, es la somnolencia. La somnolencia es la sensación subjetiva de cansancio físico y mental que está asociado a un aumento en la propensión al sueño. Quiere decir que yo siento deseo de dormir y a la vez me siento cansado física y mentalmente. Ahora, diferente es la fatiga, que puede ser igualmente una sensación subjetiva de cansancio físico y mental, pero que no se asocie en un aumento, digamos, en la propensión al sueño. Es decir, yo estoy fatigado, estoy cansado, pero yo siento que no es porque no he dormido o porque yo quiera en ese momento dormir. El insomnio es la percepción de que no he tenido un sueño reparador en cantidad o calidad. Ahora, no solo es el hecho de que yo tenga problemas para quedarme dormido o mantenerme dormido, que lo habíamos mencionado, sino que es el hecho que yo sienta, a pesar de que tal vez con la persona que yo duermo, está en mi cuarto, me digan que sí dormí, pero yo tengo la sensación de no haber dormido. Bueno, ahora, el insomnio a su vez se va a clasificar según la duración del trastorno, según la gravedad con la que se presente y según el horario con que el insomnio se presente. Todas estas cuestiones son bien importantes a la hora de la entrevista clínica con el paciente, porque esto nos va a ayudar a nosotros también pues, a establecer un plan de tratamiento. Vale, según su duración, el insomnio puede ser un insomnio transitorio o agudo que va a durar menos de 4 semanas. Insomnio a corto plazo o subagudo, más de 3 semanas, pero menos de 3 meses. Y el insomnio crónico es aquel que dura más de 3 a 6 meses. También tenemos que determinar si el insomnio es, o sea, qué tan severo es el problema de sueño que la persona tiene. Puede ser un insomnio leve o ligero, con el que existe un mínimo deterioro en la calidad de vida de la persona. Moderado, que se da cada noche y en que empiezan a surgir signos de deterioro de la calidad de vida de la persona se vuelve irritable, ansioso, con esa acción de cansancio permanente. Y el insomnio severo o grave, perdón, en que los síntomas se van a experimentar con mayor intensidad y por lo tanto la calidad de vida de la persona se ve totalmente afectada. Es importante también que nosotros determinemos si es un insomnio primario o es un insomnio secundario. El insomnio primario es el que se da en el contexto de otras enfermedades. Por ejemplo, puede ser un dolor crónico, puede ser, digamos, una persona que tenga urgencia urinaria, ¿sí? que se levanta cada rato para ir al baño, o problemas, por ejemplo, depresivos, ansiosos, bipolares, que van a impulsar con insomnio. También puede haber insomnio asociado al uso y consumo de sustancias o a la abstinencia. El insomnio primario sería aquel que no se asocia con ninguno de los elementos anteriores. Es decir, el motivo único, principal de consulta es que la persona no puede. Nosotros hacemos una historia clínica, hacemos una entrevista al paciente y de todo lo que nosotros hemos logrado investigar, el único síntoma o manifestación que la persona tiene es que no tiene la sensación de un sueño reparador. Bueno, cuando hablamos nosotros de insomnio primario, vamos a tomar el parámetro tiempo, por lo menos un mes de duración, 4 semanas, alrededor de 4 semanas de duración. Primario significa que es independiente de cualquier enfermedad física o mental y que es independiente de cualquier situación ambiental que el paciente pueda tener. Vaya, póngale que viva a la par de un lugar donde hay bulla, música, que
viven con un pupilaje y la gente sale, entra cada rato. O estar en el hospital. O estar en un hospital, estar trabajando, digamos, hospitalizado. Muchas de las personas que están hospitalizadas tienen el problema con el sueño precisamente porque en el hospital habitualmente no se apagan las luces, siempre hay gente activa y la gente pues conversa e intercambia cuestiones de trabajo. Ahora, el problema se va a caracterizar principalmente para la conciliación del sueño con despertares frecuentes, aumento de la activación fisiológica o psicológica nocturna y un condicionamiento negativo respecto al sueño. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo así, yo no puedo dormir, dice el paciente, y estoy con la pensadera. Se está acordando de todo lo que le pasó en el día, lo que le dijeron, lo que no le dijeron, que si llegó tarde el trabajo, que si iban a hacer algo. Ahora, esta misma actividad psicológica de la persona lo va a activar fisiológicamente. Entonces va a ser como una rueda, como un círculo. Es decir, por no dormir, empiezo a pensar un montón de cosas y el estar activo psicológicamente me activa fisiológicamente y el sueño se va perpetuando. Ahora, el condicionamiento negativo con respecto al sueño, que es, digamos, estar como convencido que no voy a dormir, convencido que yo no voy a dormir, lo cual me va a llevar a mí a una ansiedad, digamos, futura, preocupado por conseguir dormir lo suficiente. Digamos que yo puedo estar tranquilo en la mañana, temprano en la tarde, pero a medida que se va acercando la noche yo me empiezo a preocupar, a poner ansioso, porque estoy seguro que no voy a dormir. Entonces me preocupa que llegue la noche porque no voy a dormir. Y esto, pues, por supuesto que va a causar frustración y malestar en la persona. Ahora, otro tipo de insomnio. Nosotros lo vamos a tener relacionado con trastorno psiquiátrico. Tenemos que mencionar o repetir que también el insomnio puede relacionarse con patologías médicas. Tos, cansancio, personas que tienen problemas cardíacos, personas que tienen problemas urinarios, dolor crónico, por ejemplo. Hay un montón de circunstancias que pueden provocar insomnio. Ahora, una persona, digamos, que adolezca de depresión, de ansiedad, bipolaridad, va a tener los síntomas psicológicos propios de la enfermedad y síntomas conductuales de la enfermedad, pero uno de los síntomas principales va a ser el sueño insatisfactorio, dificultad para conciliar el sueño o un despertar temprano. Sueño fraccionado. Sueño fraccionado también. Yo me duermo, pero a las 2 horas me despierto, me cuesta volverme a dormir y me vuelvo a despertar, etc. También, y ya mencionábamos que el insomnio asociado con la depresión se caracteriza porque la persona se duerme, pero se despierta temprano en la mañana o en la segunda mitad de la noche. Entonces, que el sueño de la madrugada es el sueño más reparado. Así es. Y tal vez acordarnos del que también siente que no necesita dormir. Sí. Este es el otro paciente que vemos nosotros, que es el paciente con bipolaridad. Correcto. El fase maníaco, hipomaníaca, que no necesita dormir. Y que es el paciente que nos va a decir a nosotros, y ese es uno de los criterios, es disminución en la necesidad de dormir. Exactamente. Entonces dice el paciente, mire, yo no tengo que dormir tanto, porque duerma 2 horas yo me siento bien, y la característica es esa sensación del paciente, que tiene disminución en la necesidad de dormir, de hecho duerme menos, y se levanta a hacer actividades que pueden ser actividades de la casa, hacer trabajo en la oficina, hacer limpieza, etcétera, ¿verdad? Y no lo hacen, digamos, para buscar dormirse, sino que no duermen y yo me levanto a hacer este tipo de cuestiones. Eso lo vamos a ver, como decíamos, principalmente en los pacientes con trastorno bipolar. Vale, entonces tenemos cómo definimos el insomnio.
es la sensación de no tener un sueño reparador en cantidad o en calidad. El insomnio puede ser leve, moderado, grave, puede ser un insomnio agudo, puede ser un insomnio crónico, puede ser un insomnio primario o puede ser un insomnio secundario. ¿Cómo lo vamos a tratar? Si es un insomnio secundario, pues lo que tenemos que tratar es la patología de base, ¿verdad? Si es póngale por un dolor crónico, pues lo que tenemos que manejar es el dolor del paciente y eso pues le va a permitir conciliar el sueño. Si el insomnio, digamos, está condicionado porque el paciente está deprimido, entonces el manejo de ese insomnio va a ser manejar la depresión. ¿Verdad? No nos vamos a concentrar en el manejo del insomnio, porque realmente lo que tiene al paciente complicado en ese momento es la depresión. Obviamente el insomnio va a agravar la depresión y, digamos, va a volver al paciente más, me dijera, apurado pues, por encontrar un alivio a su problema. Vale. El tratamiento del insomnio. Decimos si es un insomnio secundario, manejar el cuadro base, si es un insomnio primario, pues vamos a aplicar ciertas medidas. Y quisiera enfatizar ahorita que el tratamiento farmacológico no es el primer tratamiento, no es la primera línea de tratamiento, ni es la principal línea. Digamos, en primer lugar están los abordajes cognitivo-conductuales, que se va a dirigir a los factores que están perpetuando el insomnio, usando técnicas cognitivas, es decir, técnicas de concepto, reestructurar los conceptos que yo tengo y modificar mi conducta. Por ejemplo, control del estímulo, es decir, así como si yo estoy en la casa y paso por el comedor o paso por la cocina, pienso en comer. Entonces, el control del estímulo en este caso tendría que ser que mi cama, mi cuarto tengan que generar en mí el deseo de dormir. Otro ejemplo de esto es la restricción en el tiempo de ir a la cama. También como es importantísimo dormir. Ya dijimos que dormir es una necesidad vital. Pero si yo no he dormido bien un año o más tiempo, una noche más no me va a complicar. Entonces yo tengo que bajar, digamos, esa angustia, esa desesperación, porque voy a dormir o no voy a dormir. De hecho, en algunas estrategias cognitivas para el manejo del sueño, se le da al paciente la indicación que no duerma. Para hoy en la noche no va a dormir, la gente le dice, mire, pues yo por eso vine, como que me está diciendo eso. Pero lo que queremos es quitarle, digamos, la preocupación al paciente, no la importancia, sino que la preocupación que el paciente tiene por el hecho de dormir. Otra de las medidas que vamos a hablar un poquito más en detalle son las medidas de higiene del sueño, en el cual nosotros vamos a tener un cambio de los hábitos por otro cambio que van a ser de adaptación. Y estas medidas de higiene del sueño van a actuar sobre factores predisponentes, es decir, lo que condicionó, lo que me llevó a mí a no dormir bien, y los factores perpetuantes, que son aquellos factores que son los que hacen que yo persista con el mismo problema. También va a haber otras medidas que van a actuar sobre los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. O sea que yo siempre tengo que tratar de investigar qué es lo que me predispone a mí a no dormir bien. Por ejemplo, ¿y a qué hora se va a acostar usted? Como a las 11. ¿Ok? ¿Y a qué hora se duerme? Como a la 1 o a las 2. ¿Y por qué será eso que me quedo jugando? Ya, entonces no duerme, amanece cansado al día siguiente, pero él ya está forzando su organismo con una actividad lúdica a no dormir. Y tal vez, doctor, que ahora es costumbre que la gente quiere hacer todo en la cama.
Comen en la cama, vemos televisión en la cama, contestamos llamadas, trabajamos en la cama. Entonces, recordemos que la cama es para dormir o para tener sexo, pero definitivamente no quedarnos con esa situación, como usted lo explicaba, ¿verdad? Claro. Y todos los aparatos visuales que también quitan el sueño. Exactamente. Ahora, solo voy a mencionar algunos medicamentos, no voy a entrar a dosis, ni mecanismos, ni nada, porque no es el objeto de esta charla. Es decir, los medicamentos van a ser necesarios en algún momento, van a ser una herramienta útil en algún momento, pero, digamos, yo no debería de manejar, por ejemplo, a una persona con un inductor del sueño por más de 30, 60 días. Y sin embargo, por diferentes razones, vemos pacientes que han estado tomando medicina para dormir por mucho tiempo. ¿Qué fármacos tienen aprobación para eso? Uno de ellos es el trazodone, que es un antidepresivo, cuya, digamos, utilidad clínica actual es como inductor del sueño. Otro medicamento es la quetiapina, que en psiquiatría lo utilizamos bastante para diferentes patologías a diversas dosis, en la cual nosotros utilizamos dosis pequeñas de quetiapina, que a una dosis baja la quetiapina tiene un efecto antialérgico, antihistamínico, y eso secundariamente va a producir sueño. Otros son los conocidos como fármacos Z, así se llaman. No, así les dicen, ¿verdad? Uno de ellos es el Zolpidem. Otro es la melatonina, que es una sustancia natural, que es la que se supone que está involucrada en la activación del mecanismo del sueño. Sin embargo, mucha gente la ocupa, pero los estudios en sí no son tan concluyentes, tan, como le dijera, determinantes, pues, como para favorecer el uso de la melatonina. Y quizás de las sustancias que más frecuentemente utilizamos son las benzodiazepinas, el diazepam o Valium, el famoso Rivotril, lorazepam, todo eso, que tienen la ventaja y desventaja que son de fácil utilización, la dosis no es complicada, los efectos secundarios son mínimos, son sustancias efectivas. Ahora, si yo ocupo un fármaco, cualquiera de esos, y no resuelve lo que está provocando, precipitando o manteniendo el insomnio, pues voy a pasar tomando pastillas siempre. ¿Ya? Porque el tratamiento del insomnio requiere, digamos, cambios en mis hábitos. Y muchos hábitos, o perdón, todo cambio cuesta, es difícil. Vale, vamos a hablar, ya para ir cerrando, de lo que son las medidas de higiene del sueño. Yo entrevisto al paciente, en la entrevista que yo logro hacer, determino que el paciente no adolece de una patología médica, psiquiátrica, digamos que lo pueda estar molestando. Y muchas veces nosotros imprimimos este tipo de recomendaciones y las discutimos con el paciente. En primer lugar, es no obsesionarse por quedarse dormido. Es decir, tratar de vivir su día, estar el día, la noche llegará y probablemente en algún momento, si se siguen las recomendaciones y todo, pues yo voy a poder dormir. Hay una cuestión bien importante que no la anoté, pero sí quería mencionarla, es cuánto debo de dormir. Sí. A uno en la escuela, ¿cuánto hay que dormir? 8 horas. Pero eso es un promedio. Eso es un promedio. Los niños recién nacidos duermen como 20 horas y la gente adulta mayor podrá dormir 6 horas. 5 horas. O 5 horas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un diferente tiempo para dormir o tiempo de sueño, de acuerdo a la edad que está viviendo y de acuerdo, como le dijera, a las características de cada uno de nosotros. Es decir,
Si alguien me dice, mire, yo lo duermo 4 horas, entonces probablemente dijera yo sí está durmiendo poco tiempo. Pero que alguien me diga, yo duermo 6 horas y con esas 6 horas yo me siento satisfecho, siento que he descansado, me siento bien, ¿para qué le voy a pedir que duerma más? Así es. Que fíjense que ahí en la escuela, en la UNO dijeron que hay que dormir 8 horas. Si usted duerme 6 y se siente bien, tranquilo. Habrá personas que duermen 10 horas. Tampoco les vamos a costar, así se sienten bien. La adolescencia es una edad que, entre otras cosas, tiene un sueño bien particular. El adolescente se duerme tarde y se despierta bien tarde. El adolescente puede dormir a la 1 de la mañana. Y si usted lo deja, puede pasar dormido hasta la 1 de la tarde. Así es. Y se levanta el solo a saquear el refrigerador, la cocina, y después siguen durmiendo. Pero eso es parte de la fisiología de la adolescencia. Y las personas mayores, ya dijimos y ya repetimos, duermen menos tiempo. Se duermen más temprano, se levantan más temprano y duermen menos. Bueno, dicho eso, vamos a seguir con las medidas de higiene del sueño. Tenemos que establecer un horario fijo para ir a la cama y levantar. Es decir, pero este horario fijo no lo voy a escoger arbitrariamente, sino que yo voy a tratar de ver cuál es la hora en la que a mí me da sueño, cuál es la hora en que yo debería ya estar dormido. Entonces, me voy a procurar acostar a esa hora, pensando o considerando que es la hora en la que yo puedo ya dormir, y me voy a levantar siempre a la misma hora. Estamos hablando de una persona que tenga dificultades para dormir. Si usted sabe domingo se levanta a las 10 de la mañana, pues qué bien, no es nada que el doctor dijo, no. Estamos hablando de alguien que tiene problemas para dormir. Entonces, si usted es una persona que tiene problemas para dormir, horario fijo para ir a la cama y horario fijo para levantarse. O sea, si usted levanta todos los días a las 5 de la mañana para llegar al trabajo, pues le va a tocar levantarse a las 5 de la mañana, sábado y domingo. Otra de las cosas importantes es evitar tratar de dormir. Es decir, si usted no tiene sueño, no se va a acostar. Que dice, mire que voy a estar aquí sin hacer nada. Ok, vaya a acostarse y va a estar acostado viendo el techo. O sea, tiene que acostarse calculando que más o menos probablemente se va a dormir. Otra recomendación es tomar los alimentos a horas regulares, o sea, tener horario para comer. Probablemente en algún momento yo no, por el trabajo, por ciertas actividades, pero que yo habitualmente desayune, almuerce y cene siempre a la misma hora. Otra de las recomendaciones es una cena liviana. Es decir, que no sea la cena la principal comida del día. Ya, sino que yo desayuno. El desayuno es una de las comidas más importantes. Aquí estamos habituados a almorzar bien, pero la cena tiene que ser una cena liviana, tranquila. Yo antes aquí le ponía, yo sé que esta confusión no va a surgir acá, pero yo le daba hojas sorpresas a los pacientes, es decir, y yo había puesto ahí cenar ligero. Entonces una vez llegó una paciente y mire, doctor, no viera que estoy con dolor de estómago, quedé y ¿por qué? Porque como usted me dijo que comiera ligero, yo me apuraba para comer. O sea, fue mi error por no explicarle a la señora. Pero aquí nos referimos a que no sea una cena copiosa, una cena que no sea muy intensa. Otra cosa es, después de cenar, no tomar líquidos. Para no llegar. Es decir, usted cenó, tomó pues leche, refresco durante la cena y después de cena no líquidos. Ni comer cerca de la hora de acostarse a dormir. Ahora, no es recomendable que uno vaya a acostar con hambre. Cuando decimos una cena liviana o ligera, nos referimos a que no sea una cena tan abundante, pero tampoco para... Así es. Vale. No cafeína, licor ni cigarrillos. Vale. Que a mí me encanta el café, ok, tome café en la mañana,
temprano en la tarde, pero no después, digamos, de las 3, 4 de la tarde, evitar el licor, digamos, porque mucha gente dice, yo me tomo un trago para dormirme, eso no es saludable, no es una buena idea. Y sí, vaya, si lo tomo me va a dar sueño, pero no va a ser un sueño reparador ni natural. Y también los cigarrillos, entre otras miles de alteraciones que nos pueden dar, también la nicotina es activadora. Entonces eso nos va a volver más difícil dormir. Si usted hace ejercicio, el ejercicio tiene que ser en la mañana o temprano en la tarde, porque el ejercicio cansa pero activa. Entonces yo voy a tener dificultad pues para poderme ir a acostar a dormir. Si tenemos la posibilidad de una ducha de agua tibia antes de acostarme, la habitación tiene que ser libre de luz, ruidos, interrupciones, con una temperatura confortable. Repito, pues yo sé que ahorita está un poco difícil, pero tenemos que ver ahí. Y ya lo habíamos mencionado, la cama la vamos a ocupar solo para 2 cosas, para dormir o amar. No tener en el cuarto televisor, computadora, dormir a la par del celular, tener el reloj con luz electrónica y todo eso, no lo tenemos que hacer. Digamos, mucha gente que hoy, para el tiempo de la pandemia, todavía hacen trabajo en casa, se han llevado la computadora y todo el cuarto, y francamente no. La cama es para dormir, no para leer, ver tele, llorar, pensar, jugar video, no, sino que es para dormir. Y esto tiene un sentido, que es el condicionamiento, que yo me estoy condicionando para que la cama la voy a asociar con dormir. Si usted no hace siestas, no haga siestas. Usted ya hace siestas, sí, pero no es recomendable hacer siesta. Tampoco es recomendable entrar a hacer dietas sin supervisión, porque hay un montón de dietas que la gente hace, la de la luna, la de la lechuga, la de no sé qué, y eso puede alterar la fisiología. Tampoco es recomendable que nosotros utilicemos hipnóticos o pastillas de forma crónica. Y podemos utilizar técnicas de relajación o conductas de relajamiento antes de acostarnos a dormir, por ejemplo, escuchar música tranquila, leer un libro tranquilo. Usted quiere ver televisión, que tampoco es un buen inductor del sueño, no tiene que ser en el cuarto, ¿verdad? Las ondas del televisor son ondas activadoras, incluso que en algunos casos hasta pueden generar en los pacientes susceptibles que el paciente convulsione. Otra es tomar medio vaso de leche fría antes de acostarse a dormir, si no les daña la leche. Y finalmente, pues, no llevar problemas a la almohada. Difícil, pero se puede. Difícil, pero se puede. Conclusión: el conocimiento del sueño y los trastornos ha evolucionado desde mediados de los años 50 a la actualidad. Nosotros tenemos pues, ya especialistas en medicina del sueño. Sí. Personas formadas, capacitadas en el manejo de este tipo de trastorno. Existen muchos factores que pueden alterar el sueño, la edad, el sexo, los patrones del sueño, estado nutricional, el ambiente, y podemos decir que los trastornos del sueño son uno de los problemas más frecuentes entre la población. Muchos de los motivos de consulta que nosotros vamos a tener van a ser insomnio. Y la gran mayoría de niños, dice, yo diría que la gran mayoría de personas en algún momento de la vida van a tener o hemos tenido algún problema relacionado con el sueño. Es bien frecuente que los trastornos del sueño, el insomnio particularmente, sea provocado por circunstancias del ambiente, del entorno. El estilo de vida del paciente también es importante para determinar la existencia de este tipo de trastorno. Y muchas veces, con breves y sencillas intervenciones de modificación de conducta, se pueden remediar importantes números e intensidades de